bienvenidos de nuevo a esta sesión en que vamos a hablar de la afectividad en las relaciones interpersonales, especialmente en la amistad y en el apostolado. Quería comenzar con un ejemplo que usa Daniel Goleman de un samurái en el Japón feudal que va a visitar a un gurú. Y el gurú le recibe pues, en su posición meditativa y este samurái le pregunta: yo quisiera saber que usted me explique qué es el cielo y qué es el infierno. Y el gurú, sin mirarlo ni siquiera, le dice: yo contigo no voy a perder el tiempo, porque no vale la pena. No lo vas a entender nunca porque eres un inútil. No, decirle eso a un samurái armado es muy peligroso. Entonces el samurái desenvaina la espada para cortarle la cabeza directamente al gurú, pero en el momento que está súper enfadado, rojo de rabia y sacando la espada, el gurú le dice: eso es el infierno. Entonces le cambia la cara al samurái, envaina su espada por haber aprendido una lección tan importante, y el gurú le dice: eso es el cielo. Bueno, muy interesante, porque en realidad nuestro mundo emotivo, nuestro mundo afectivo, las emociones que experimentamos, nos pueden hacer vivir en el cielo o en el infierno. Nos pueden hacer ser de algún modo cielo para los demás o infiernillo para los demás. La ira y la envidia, emociones muy tóxicas, la ira y la envidia especialmente, producen grandes problemas. Producen una alteración de todo el sistema psíquico muy importante. Son las más destructivas y tóxicas de todas las emociones. No conocer la afectividad, es decir, no conocer por qué estoy alegre, por qué estoy triste, cómo me siento, por qué esto me enfada, por qué esto me da alegría, me da pena, eso significa de algún modo vivir con un desconocido dentro de nosotros, como decía Fernando Sarraiz. Todas las emociones se contagian unas a otras, las positivas a las positivas y las negativas a las negativas. Y vienen todas juntas. Las emociones negativas, por ejemplo, la tristeza se acompaña de miedo, de ira, de vergüenza, de inseguridad, de frustración, de odio, de repugnancia. Eso muchas veces va junto. Y lo mismo las emociones básicas positivas. La alegría, el estar contento, va unido al amor, a la felicidad, al optimismo, a la serenidad, a la ilusión, a la esperanza, a la tranquilidad. El mundo psicológico se divide a veces en tres: A, B y C. Affects o afectos, mundo afectivo, mundo emotivo. B de behavior, o conductas, comportamientos, actitudes. Y C de cognition, es en inglés ABC, conocimiento. Bueno, pues esos tres aspectos son muy importantes, como también seguiremos viendo. Lo primero son esto: el conocimiento afectivo, tu mundo afectivo. ¿Qué es este tema, verdad? Afectividad, amistad y apostolado, o sea, la importancia del mundo afectivo, de conocer tu emotividad para salir de ti mismo en la amistad y en el apostolado. Entonces veremos qué es la afectividad, vamos a entrar en esto, reconocer las emociones y las reacciones emotivas, cómo reconocerlas en nosotros y en otros, alguna pincelada, y abrirse al mundo y los demás. Este cuadro que ven aquí está hecho por Pier Augusto Brescia, que es un amigo médico cardiocirujano que ya falleció, fundador de la pintura hermenéutica, italiano. Él era cardiocirujano de un gran hospital aquí en Roma que se llama el Gemelli, el Hospital Gemelli, era el segundo cardiocirujano. Y de repente, en los años 80, se dio cuenta que era capaz de pintar. En una noche de insomnio, estaba preocupado por unas operaciones que tenía que hacer, empezó a dibujar y le salieron unas obras de arte muy bonitas, y entonces comenzó toda una línea de pintura que se llama pintura hermenéutica, pero me quería fijar en este cuadro, que es como un frutero
al centro de un laberinto. Podemos pensar que es el corazón. A ese corazón tenemos que llegar. Y ese corazón, que es una metáfora del mundo afectivo, es bueno. Es decir, la afectividad es buena. A veces cuesta llegar, pero es buena. Este pintor, Pier Augusto Brescia, decía que antes él tocaba los corazones de la gente con sus manos. Era cardiocirujano. Y decía, ahora los toco con mis obras. Claro, el mundo afectivo es impresionable por tantos estímulos internos y externos. Una palabra mala, una palabra buena nos hacen desenvainar la espada, como el samurái. Nos hacen saltar o nos hacen llorar o nos hacen sentirnos inútiles o nos hacen sentirnos comprendidos, valorados, que es tan importante. Bueno, bibliografía, como antes, una cosa básica, ¿no? Entender la afectividad, este libro de Fernando Sarraís. Luego es muy interesante y muy cortito este libro que se llama Del temperamento al carácter, de Alexander Havard, que está traducido ya al español, está en varios idiomas. Y después La aventura del amor, es un libro de varios autores, que da unas pautas para esta formación de la afectividad. Podríamos hablar de muchos otros, pero les dejo esos tres por si les sirven de utilidad. Y perdón, también dejo la página web madurezpsicológica.com, donde pueden encontrar una serie de artículos y se seguirán poniendo más en un proyecto que se llama, al interior de la página, Cultivando Humanidad. Bueno, yo quería hacerles, antes de salir de la presentación, como un ejercicio para ver cómo funciona la emotividad. Yo les pongo una fotografía y ustedes ven qué les produce dentro, qué emotividad despierta. Esta imagen de Cristo puede producir diversas, digamos, reacciones, ¿no? Es una imagen de Cristo gastada en metal, pero bueno, pues me puede hacer decirle algo al Señor. Pero si no conozco el contexto, si no conozco la historia, y depende de quién yo sea, no me dice nada. Y no genera en mí ninguna emotividad. En cambio, si yo soy católico, creyente, sé que esto es una placa metálica como de este tamaño, que se ponía en el suelo en Japón y se llama fumie, y se pone en el suelo y se ponía en el suelo durante las persecuciones a los cristianos para hacerla pisar. Y los que no la pisaban eran o, digamos, ajusticiados, martirizados, o enviados al exilio, con lo cual perdían mucho. Claro, eso a mí me da un contexto muy distinto al mirar esta imagen. Y ya me puede dar pena, rabia, desesperación, actos de desagravio, en fin. No se mira con los mismos ojos. El contexto en el mundo emotivo cambia mucho la emotividad. Por eso no es tan sencillo, pero hay que conocerlo, porque si no vivimos con un desconocido dentro de la casa. Y esta es otra diapositiva, ¿no? ¿Qué es lo que ven aquí? La primera cosa podría ser yo no veo nada, por lo tanto no me genera nada. Pero después, si te fijas, vas a ver que son murciélagos que están a la venta para ser comidos. Entonces, aquí lo mismo, ¿no? Dependiendo de cuál sea tu contexto, te puede dar asco, por de pronto. Te puede dar miedo, te puede dar pena por los pobres murciélagos que no han hecho nada y aquí están cantidad de murciélagos con lo buenos que son, ¿verdad? Que se comen los mosquitos, etc. Puede generar un montón de cosas. Ahora, si te dicen que esta diapositiva está tomada en un mercado de Indonesia 2 semanas después de que estábamos aquí en Roma con el pleno del coronavirus, que probablemente fue causado, según dicen, o vino de comerse murciélagos, digamos, ¿no? Claro, ya te genera una emotividad todavía más distinta. Ahora pasamos del miedo, del asco, de la pena, a la rabia tal vez, ¿no? Por lo que sea, ¿no? Por cómo se les ocurre seguir comiendo murciélago, no saben lo que pasa. Bueno, no me voy a detener mucho más, pero ya son 2 ejemplos, y podríamos poner muchos otros, para decir cómo la reacción emotiva, tus propios sentimientos varían tanto dependiendo de quién eres. Dependiendo de qué es lo que ocurra contigo, dependiendo del contexto
cultural. Primer punto, ¿qué es la afectividad? ¿De qué estamos hablando? Ya se acuerdan del zorro en El Principito, que le dice al Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Y está hablando del corazón, está hablando de la capacidad de amar, que nace en el mundo afectivo de algún modo, aunque su móvil fundamental está en la voluntad. Después, esa frase de Pascal, ¿verdad? Que ahora se las mostraré luego en una diapositiva. El corazón tiene sus razones que la razón no puede comprender. Pero hay que buscar comprenderlas, añadiría yo, digamos, ¿no? sin evidentemente decir que lo de Pascal sea inexacto, pero hay que buscar comprender las razones de ese corazón. Por tanto, ¿qué es la afectividad? Metafóricamente es el corazón, es el núcleo de la persona, es donde uno se decide o no por Dios, también. Es donde se encuentran los afectos. Aquí la terminología varía mucho, pero se puede decir emociones de alta intensidad y de corta duración, sentimientos de una intensidad menor, de una duración más larga, y pasiones de alta intensidad y larga duración. Todos positivos o negativos. Amor, odio, alegría, tristeza, miedo o audacia para lanzarse. Bien, toda la emotividad tiene siempre un negativo y un positivo. Y hay un cuarto elemento que suele complicarlo todo, que es el estado de ánimo, el tono del humor, que es fluctuante y puede ser alto o bajo, y tiñe todo nuestro mundo emotivo. Y si yo estoy triste, aunque me cuenten un chiste, no me hace reír, o puede no hacerme reír, porque también el chiste puede tener la fuerza de cambiar el estado emotivo. Pero el estado emotivo en el que yo me encuentro influye mucho en mi reacción. Y hay que tenerlo en cuenta en la labor de formación. ¿Cómo está esta persona? ¿Está triste o está contenta? Para ayudarla. Y nosotros mismos tenemos que saber cómo me encuentro. Si yo estoy enfadado y triste y rabioso, pues mejor que no hable mucho hasta que se me pase. Que espere. Ese tono del humor que marca el resto de la emotividad está tan marcado por factores fisiológicos, hormonales, que ustedes conocen bien. Pues hay que saberlo. Y hay que ponerle remedio cuando haya algo que esté alterado. Por factores físicos, por ejemplo, la presión atmosférica, la luminosidad. Por factores orgánicos o ligados a la salud, falta de vitamina D. La vitamina D3 es muy importante en todo nuestro sistema de estado de ánimo, además del sistema inmunológico. Tiene una gran repercusión. Y solo existe si hay sol. Y si no hay sol, no existe. Y una serie de otras sustancias, por ejemplo, la serotonina, que es o la oxitocina, que son hormonas o sustancias o neurotransmisores que nos tiran para arriba, que nos animan. O hay otras sustancias, como por ejemplo el cortisol, que están ligadas al estrés y nos tiran para abajo. Bueno, todo eso es parte de lo que es el mundo afectivo. Recordando, digo que la afectividad es buena y que las emociones son contagiosas. Cuando uno está triste, contagia tristeza. Cuando uno está alegre, contagia alegría. Hay un mecanismo neurológico que se los explico ahora y luego se los muestro en una diapositiva, que es muy interesante, que descubrió Joseph Ledoux en los años 80, entre una estructura a nivel cerebral que se llama amígdala cerebral, en el interior de los lóbulos temporales, en el sistema límbico, que viene a ser como el corazón emotivo del cerebro, la central de alarmas de nuestro organismo. Cuando el samurái está por cortarle la cabeza al gurú, esa amígdala está a mil, pum, pum, amígdala cerebral, ¿no? No la amígdala bucal. Está a mil, porque se ha disparado un sistema de alarma. Y menos mal que lo frenó, porque si no se terminaba en el corte de cabeza. La amígdala es muy potente y los animales también la tienen. Lo que pasa es que los animales, mientras menos desarrollados son, menos desarrollada tienen el otro elemento importante en todo este sistema, que es la corteza prefrontal. El revestimiento del cerebro, que es donde salen los estímulos
capaces de frenar y de guiar, de dirigir la amígdala cerebral. Fue la corteza cerebral la que frenó al samurái. Ese circuito complejo y tan interesante que descubrió Joseph Ledoux, es muy útil conocerlo, porque la emotividad, como todo en nuestra vida, tiene una base orgánica, tiene una base fisiológica, eléctrica, y se puede medir, aunque por supuesto que el odio, la ira, la rabia, la pena, la tristeza, la autoestima baja, no son, digamos, físicas. No es que esté aquí la tristeza, aquí no, pero se generan en un lugar del organismo y tienen una cierta inmaterialidad. La inmaterialidad del mundo psíquico, que de algún modo nos hace similares también en eso a los animales, en los cuales hay una cierta inmaterialidad. Bueno, luego, cada etapa de la vida, cuando uno va creciendo, la afectividad también se va formando. Todos los procesos mentales se van formando. Mis actitudes, mis comportamientos, mis conocimientos y mi mundo afectivo, con sus emociones, sentimientos, pasiones, incluso el dominio o control que tengo del estado de ánimo. Todo va cambiando, todo se va modificando. Cada etapa, decía, tiene como una emoción básica algo que se puede formar y las vamos a ver para que nos ayuden. Y así que esto es lo que les decía, ¿verdad? El corazón, que lo esencial es invisible a los ojos, decía Saint-Exupéry, y luego el catecismo de la Iglesia define ese corazón como el lugar donde la persona se decide o no por Dios. Llegamos a Pascal, que dice esa conocida frase, el corazón tiene sus razones, que la razón no puede comprender, pero hay que buscar comprenderlas. A mí me gusta añadirle esto porque pienso que es interesante. En eso estamos, buscando comprenderla. Para comprenderla es importante conocer la base fisiológica que les mencionaba de Joseph Ledoux en 1986. Aquí tienen este corte del cerebro, un corte longitudinal, donde al centro más o menos se ha instalado allí un sistema de alarma en el interior del lóbulo temporal, que aquí no se ve, pero está por ahí al fondo, digamos, ¿no? La amígdala cerebral, y aquí la corteza cerebral. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que desde la amígdala surge el fuego. El fuego que puede consumir nuestra vida, una emoción muy fuerte, que puede paralizarnos, que puede ser muy potente. ¿Y cómo se frena? Con la corteza prefrontal, con un pensamiento, con una cosa que me haga incluso huir de la ocasión. Es que estoy demasiado emocionado, demasiado enfadado, no voy a hablar, seguiremos después. No voy a afrontar este problema que tengo la amígdala muy, digamos, ardiendo. Ya decía que hay una serie de etapas en la vida, las mencionamos, ¿no? En la infancia, ¿qué es lo que se adquiere? Confianza, según Erik Erikson, un gran psicólogo del desarrollo, ¿no? Confianza, autonomía, iniciativa, laboriosidad, en la escuela sobre todo. Luego viene la adolescencia, que es fundamental para el desarrollo de la personalidad y para el desarrollo afectivo, en que se adquiere identidad. La identidad más importante se adquiere en la adolescencia. El concepto crisis de identidad es un concepto de Erik Erikson. En la juventud, intimidad, en el adulto, generatividad, y en el adulto mayor, integridad. Cada una de estas etapas tiene como unas energías asociadas. El niño, la esperanza, con una voluntad que se va haciendo cada vez más fuerte, con ese aprender la finalidad de las cosas, de los objetos, de mis acciones, con una capacidad de competir. En la adolescencia, fidelidad. Se aprende a ser fieles y a amar en la juventud. El adulto es capaz de cuidar a otros que dependen de él, olvidarse más de sí mismo, y en el adulto mayor, la sabiduría. ¿Cuál es la clave de la formación afectiva? La adolescencia. En la adolescencia tenemos esos dos binomios que resalto, identidad, intimidad, fidelidad, amor. Por eso es tan importante la formación que se da a las personas preadolescentes, adolescentes y jóvenes, porque adquieren esto. Y es tan triste cuando se ve que por diversos motivos, también por problemas relacionados con la publicidad y el ambiente, van perdiendo intimidad,
que las hace perder identidad y por tanto no son capaces de ser fieles y no son capaces de amar o tienen más dificultades. Bueno, no hemos de quedarnos, ¿no?, en si estoy muy triste o no estoy muy triste. Voy a salir un momento. Decía, ¿no? Ya pasamos al segundo punto, ¿no?, que es reconocer, ¿no? El primer punto es ¿qué es la afectividad? Esto menos ha quedado claro, esa metáfora del corazón. ¿Cómo conocer y reconocer, ¿no?, las reacciones? Al principio les puse un ejercicio. Es interesante darse cuenta cómo reacciono yo. Y pararse, desconectar un poco de los estímulos exteriores y ver qué es lo que estoy sintiendo. No quedarse en un conocimiento superficial como podría ser estoy muy triste o estoy muy contento, sino que ir a las causas. Esto tiene una serie de etapas que también vamos a ver. Abrirse de algún modo también al mundo, que será el tercer tema, pero para abrirse al mundo de los demás, tengo que conocer mi propio mundo interior. Tengo que frenarme para saber en qué estoy pensando, qué estoy sintiendo y por qué, y cómo puedo reaccionar. ¿Cómo puedo reaccionar ante eso? ¿Qué siento y cómo se llama? Este es como el primer paso, ¿no? ¿Qué siento y cómo se llama? Luego, ¿qué actividad interna o externa ha desencadenado? He quitado ya la espada de su vaina para matar a alguien. Estoy a punto de tirarle un vaso de agua a la persona que tengo al frente. ¿Qué está sucediendo en mí? Me he puesto triste. Con esto que ha dicho me he puesto triste. ¿Por qué? Interno. ¿Por qué siento esto? A lo mejor puede ser una herida del pasado, una autoestima lesionada. ¿Es adecuado lo que siento? Si me dicen, no sé, pues, oye, no seas perezoso y haz esto. Uy, me ha llamado perezoso, es lo peor que podía haberme dicho y me tiro por una ventana. Claro, es una intensidad exagerada. La cualidad puede ser exagerada y la causa puede ser exagerada. Luego, ¿cuál es la forma más adecuada de reaccionar? Bueno, me ha tratado mal, me ha dicho algo malo. ¿Es pesado o es pesada? ¿Cuál es la forma de reaccionar? ¿Cuál es la forma más adecuada? ¿Y cuáles serán las consecuencias? Si yo le corto la cabeza, ¿cuál será la consecuencia? Si yo le tiro el vaso de agua, si yo me escapo, si yo hablo en este momento en que siento que estoy enfadado, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Bueno, todo esto es conocimiento que es tan importante. Entonces, de aquí pasamos al tercer punto, que es abrirse a los demás. Una afectividad tiene que abrirse a los demás. Tiene que haber apertura, tiene que haber lo que es una capacidad esencial del ser humano, autotrascendencia. Salir de uno mismo en sentido vertical hacia Dios o en sentido horizontal a los demás. Es muy importante que exista esa autotrascendencia, esa capacidad de salir de mí mismo. Si no existe, también hago daño a mi mundo afectivo, a mi desarrollo personal. San Agustín hablaba de una flecha tensada en un arco, es un ejemplo que pone en la ciudad de Dios, y dice, los niños pequeños, los recién nacidos, tienen esa flecha muy tensada hacia atrás. Son incapaces de hacer casi nada. Cualquier animalito, el animalito más tierno, es capaz de hacer más que un niño pequeño. Pero ahí se ve la flecha tensada, que está esperando a ser lanzada hacia adelante y hacia arriba. La potencialidad grande que tiene el ser humano. De algún modo es también esa potencialidad a salir de uno. Potencialidad a salir, ya digo, hacia Dios o el absoluto, el creador, el sentido máximo, o hacia los demás. También hay otras capacidades como el autodistanciamiento, tomar distancia de las cosas con buen humor, reírse de uno mismo, subirse al balcón de la vida para verla con objetividad. Es clave en esta apertura al mundo y a los demás. No quedarse en solo mis sentimientos, sino que mirarlos un poco desde arriba. Es lo que San José María decía, alejarse del muro, para ver con objetividad, para ver con más tranquilidad el proyecto, lo que ha ocurrido, las heridas, todo se ve mejor desde arriba del muro.
un cierto mindfulness, esa palabra que está tan de moda, también es apertura. ¿Qué significa mindfulness? Conciencia focalizada en lo importante. Muchas veces es una técnica de relajación en que uno intenta fijarse solo en un pensamiento o en una sensación y nada más, y relaja. Pero en cristiano, el mindfulness, podemos decir, es, como su nombre dice, centrarse en lo importante. ¿Y qué es lo más importante que puede tener un cristiano? Hay un Dios que me quiere, un Dios que va cerca mío, un Dios que está a mi lado. Bueno, por ahí engancho yo el mindfulness a la presencia de Dios. El mindfulness como técnica de relajación no tiene problemas. El problema es cuando se utiliza como una forma de ver la vida, porque viene del budismo. Y entonces la emotividad es mala, la emotividad hay que dominarla, y lo importante es el equilibrio. Viene a ser así cuando se asume como la clave, ¿no? Y en cambio lo importante para un cristiano no es solo el equilibrio, es la tensión del amor, de darse, de lo que hablaremos en otra sesión. Este salir de uno mismo hay que verlo también en personas. Personas que han sido auténticas, auténticamente humanas, y que han sido personas abiertas hacia Dios, abiertas hacia los demás. Les nombro solo a un chico, luego se los mostraré en una foto, que se llama Carlo Acutis, que muchos lo conocerán, murió en el 2006 con 15 años, un chico, un fiel de la diócesis de Milán, que el Papa va a beatificar, va a ser beatificado, perdón, en Asís el día 10 de octubre de este año. Bueno, este chico decía que su proyecto era seguir a Jesús. Era un gran enamorado de la Eucaristía, un gran apasionado de la informática, le gustaban mucho las páginas web y creó una página web para la Eucaristía, y decía, nuestra meta debe ser el infinito, no lo finito, le decía a sus amigos. El infinito es nuestra patria. Desde siempre el cielo nos espera. Claro, eso te condiciona y te forma un mundo afectivo excepcional. Mirar al cielo, mirar a la patria del cielo, mirar al infinito. Y tiene una frase muy famosa que el Papa también cita, que es, todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Y es verdad, cuando la gente pierde ese sentido auténtico, ese sentido auténticamente humano de saberse querido por Dios, puede terminar muriendo como fotocopia. Del océano que cada uno somos, del océano de nuestro modo de ser, surgen las emociones, que hay que conocer. Tristeza, miedo, ira, alegría, con sus variables, que se las muestro sin más aquí, ¿no? Vergüenza, inseguridad, frustración, odio, repugnancia, que se atraen, se contagian unas con otras, con las negativas. Igual que el amor, la felicidad, el optimismo, la ilusión, la esperanza y la tranquilidad unen a la alegría. Todo ese mundo emotivo nos hace también, ya decía, relacionarlos con otros, relacionarnos de un modo adecuado. Hay un autor que se llama Dale Carnegie que habla de 5 elementos claves, o 6 elementos clave, para la amistad y la afectividad, que surgen todos de ser capaces de darnos cuenta qué siente el otro y por qué. Ahora, ¿por qué yo me he extendido tanto en qué es lo que siento yo y por qué? Porque yo no puedo pretender saber qué es lo que siente el otro si no sé lo que siento yo. El conocimiento propio viene antes. Entonces, pero en la amistad, que es un gran tema, ¿verdad? La amistad y el apostolado, es necesario vivir la empatía, hacerse cargo del sentimiento de los demás. ¿Cómo se consigue? Con estos 6 pasos, ¿verdad? Desde el punto de vista psicológico, por supuesto que hay muchos otros elementos más, y está el amor de Dios de por medio y su gracia. Pero interés genuino por los demás, que la persona me interese, que no me interese que tenga mis planes y mis proyectos, sino que me interese su bien, que él sea capaz de amar. Que sea capaz de amar lo que yo amo es un ideal, pero sobre todo que sea capaz de amar y que sea bueno, que sea una buena persona. Aspectos prácticos que destaca Carnegie: sonreír. La sonrisa tira para arriba las emociones, incluso puede tirar las propias emociones cuando uno se encuentra un poco bajo. Si te ríes ante el espejo, termina, y eso se ha demostrado,
terminas aumentando la emotividad positiva en ti mismo. Recordar los nombres que son como un cántico para el otro, son la icona de la personalidad, recordarlos, saber escuchar, ya lo decíamos antes en la anterior sesión, saber escuchar, hablar de lo que les interesa, conseguir también nosotros variar nuestros intereses. Todos tenemos experiencia de que uno, en el fondo, cuando se mete en alguna cosa, termina por interesarse. Y el último punto es que se sientan importantes. Qué interesante es esto, porque todos de algún modo tenemos dentro de nuestras motivaciones ese ser importantes, que para nosotros, con una formación cristiana, es la importancia del servicio, la importancia del pasar oculto, pero es ser importante, y tenemos que fomentarlo. Aquí está Carlo, que le decía Carlo Acutis, ¿verdad? No morir como fotocopias, morir como originales, como esa obra de arte que cada uno de nosotros somos, queridos por Dios, mirar al cielo y querer desarrollar toda nuestra potencialidad, que es mucha, es toda la potencialidad que Dios ha dado, que incluye nuestro mundo afectivo, que incluye nuestro modo de ser temperamental como don de Dios. Esta diapositiva, que es la penúltima, es una diapositiva también ya conclusiva. Les voy a mostrar lo que yo he llamado la pirámide de la madurez cristiana. Está a la base de ese libro, Ser quien eres, cómo construir una personalidad feliz. Y me parece muy interesante en el trabajo de formación, verlo en cada etapa, desde que una persona se acerca a un determinado medio de formación, a una institución de la iglesia, desde que manifiesta sus deseos de incorporarse en algo, cuando se va formando, cuando pasan los años, cuando lleva muchos años, y verlo primero en nosotros. Entonces, esa pirámide incluye la identidad en la base, la autonomía al medio y la autoestima en la cúspide, unidas, porque por eso se llama la pirámide de la madurez cristiana, a las tres virtudes claves: fe, esperanza y caridad. ¿De qué modo? La identidad se hace más clara con la fe, porque yo sé, por fe, que soy creado. Ya sé que soy limitado y no necesito tener fe para saberlo, que soy muy limitado. Ahora, esta pandemia del coronavirus nos ha hecho ver cómo la humanidad es muy limitada en muchas cosas, pero por fe sé que soy creado por Dios, que soy criatura de Dios. Me ayuda mucho la fe, me ayuda mucho la fe para entender mi vocación. Sin fe, de hecho, la identidad de mi propia vocación se pierde, se rompe. La identidad del celibato del que hablábamos antes se rompe. Luego, autonomía. La autonomía, que es esa capacidad de tomar los medios para ir hacia un fin, hacia un proyecto de vida que yo he hecho propio, es imposible sin la esperanza. La esperanza es lo que me permite tomar los medios. Sin esperanza, pues no me muevo, porque sé que no voy a llegar. ¿Para qué ponerle empeño? Y arriba, en la cúspide, encontramos la autoestima. La autoestima, que es quererme a mí mismo, por muchos motivos, por muchas cosas buenas que tengo humanamente, porque existo, porque vivo, porque intento darme a los demás, pero sobre todo unido a la caridad. La autoestima fundamental de un cristiano es la autoestima del saberse hijo querido de Dios. Mindfulness cristiano. Hay un Dios que me quiere. Siempre está conmigo. Y desde la cúspide de la pirámide, veo yo hacia afuera y descubro otros hijos de Dios. Otras personas a las que Dios quiere. Y yo tengo que tratarles bien, porque Dios les quiere. La caridad me ayuda mucho. Y también miro hacia adentro de la pirámide, hacia mí mismo. Y veo dificultades, veo heridas que a lo mejor tengo que integrar, de las que tengo que hablar, que tengo que perdonar. El perdón es la clave estructurante más grande, muchas veces, del mundo afectivo herido. Y termino con la conclusión, de la cual San José María, aunque no la sistematiza, la menciona y es muy interesante. Ese corazón, metáfora del mundo afectivo, mueve bien a la voluntad cuando está iluminado con la inteligencia, mueve a amar. El amor se transforma en el acto más libre de todos.
Amar es el porque quiero más potente que puede tener un ser humano. O sea, iluminar con la inteligencia el corazón para que muevan a la voluntad, hacia el bien, hacia lo bello, hacia lo bueno, hacia el amor de Dios. La amistad y el apostolado son reflejo de una capacidad esencial del ser humano de salir de uno mismo, que llamamos autotrascendencia. Y esa búsqueda del tesoro más grande de la vida, cuando mira a Cristo, se abre también por la gracia y está mirando lo mejor de todo. Por eso cuando una persona que tiene una vocación pone su tesoro en Cristo, no lo pierde, lo protege. Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Donde está tu mundo afectivo, allí estará tu corazón. De allí saldrán muy buenas cosas para el futuro. Habrás integrado tu vida y serás más feliz. Podemos pasar a las preguntas. Una persona que está disociada de su mundo emocional tiene evidentemente un problema. Hay dos piezas que no encajan, decía San José María, tu corazón y tus pensamientos, tu inteligencia. Hay un punto de surco. Pero habrá que ver cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que ocurre allí? Yo esto lo mencionaré en alguna otra sesión, pero siempre digo, ¿cuál es el eslabón perdido? Es interesante siempre buscar el eslabón perdido de las cosas, de las reacciones emotivas, de las reacciones emotivas que a veces son una alteración de la emotividad, incluso que puede llegar a la patología, el ansia, la depresión, la obsesividad. ¿Cuál es el eslabón perdido? ¿Qué es lo que hay detrás? Hay que buscarlo. A veces puede ser una autoestima muy mala. Por ejemplo, en reacciones de ira, reacciones de envidia, suele haber de fondo una autoestima mala. Curiosamente, personas que parecen muy soberbias, al estilo del samurái del inicio, a punto de desenvainar la espada, ¿qué es lo que hay? Una autoestima mala, que reacciona bruscamente. Entonces, lo primero será intentar que esa persona reconozca que tiene un problema, por el que a lo mejor sufre ella misma y hace sufrir a los demás. Porque no es posible no sufrir y no hacer sufrir a otros si hay una disociación en el mundo afectivo. Bueno, yo creo que también vale en esto el reconocer. Si la persona no ve que tiene un problema, no lo va a afrontar. Por otra parte, no hay que inventarse problemas. A veces las personas que tenemos un poco más de años inventamos problemas en los jóvenes que en realidad no tienen. Otras veces sí que los tienen. Por eso el diálogo, la amistad. Ahí entra la amistad en un juego maravilloso. Dedicar tiempo, buscar hablar, compartir en la neutra tranquilidad de la naturaleza, como a veces se dice, salir a pasear, tomarse algo, más que una sala cerrada y formal. Vamos a pasear, vamos a hablar de la vida, vamos a hablar de los proyectos, preguntas abiertas. Oye, ¿qué quieres? ¿Qué deseas? ¿No? Todo eso ayuda. Luego las buenas lecturas, si la persona reconoce que hay un problema, una dificultad, buenas lecturas. Aconsejar buenas lecturas. Por supuesto, la gracia de Dios. La gracia de Dios va limando. La gracia de Dios es un aceite que entra en los procesos psicológicos. Entra en esa unión corazón, inteligencia, voluntad. Ayuda a que el alma quiera. Pero la persona tiene que dejarse. Y está su libertad. ¿Cómo entrar en su mundo libre, en su mundo afectivo libre? Con amistad. Con amistad, ganándose la confianza. La confianza se gana pues, con amistad. De esa forma que también decía, ¿verdad? La neutra tranquilidad de la naturaleza, sin exceso de formalidades, saliendo, hablando de lo que al otro le interesa, sonriendo, con gusto, intentando ayudar, no dar todo por supuesto ni dar todo dado.
hacer preguntas abiertas. Oye, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué más puedo hacer por ti? Hay muchos libros que son estupendos. Ahí ustedes conocerán estos libros de don Mariano Facio, ¿verdad? Profesor Facio, que son estupendos, ¿no? Libros que te meten en novelas de un modo estupendo de Charles Dickens y otras para descubrir los aspectos psicológicos de los personajes y enriquecerte. Eso enriquece mucho porque uno aprende cómo son las personas. El Papa cita mucho también novelas y clásicos. Los clásicos son buenos. Digamos, muchas de las ideas nuestras vienen de los clásicos. Una persona que no ha leído nunca un clásico puede tener una deficiencia, por tanto ayudarla a leer. Y a veces, en el caso de que la herida sea muy profunda y muy compleja, tendrá que a lo mejor ir a un experto que le pueda ayudar mucho. Bueno, es siempre muy amplio y tú tendrás mucha experiencia, ¿no? Pero yo volvería a un poco la base, ¿no? Que la persona se conozca y conocerla tú, para eso conocerse uno mismo. Que haya amistad, para que se pueda hablar abiertamente de los temas. Y insisto que las cosas, los problemas o las dificultades no suelen venir de golpe. Se ven venir como una tormenta a lo lejos. No sé si han visto una tormenta en el mar, pero el otro día la veíamos aquí, de noche ya, pues se veían los rayos negros y de repente te cae el chaparrón, no te das ni cuenta, pero se veía venir. Y se ve venir. Se ve venir de gente que no está contenta. Las señales de alarma más importantes desde el punto de vista psicológico son la afectividad negativa. Una persona que no está a gusto, que está contenta, que está triste, que está avergonzada, eso es una señal de alarma que tenemos que mostrársela, porque si no la misma alarma se transforma, la misma alarma, en fuego. Y hay que hacerle caso a la alarma. Y hay que hablar abiertamente. ¿Y cuál es tu proyecto de vida? ¿Sigue siendo este proyecto de vida al que dijiste que sí para siempre? Si es que ha dicho que sí para siempre. Porque si no ha dicho que sí para siempre, a lo mejor es que no es su camino. Que también habrá que hacérselo notar. Porque está en ese periodo de prueba. Pero si ya es para siempre, si ese para siempre se ha configurado, si se ha configurado una vocación porque Dios te ha elegido y tú le has dicho que sí, pues ayudarle a descubrir la belleza, la grandeza de su misión, la maravilla del mundo en el que se ha metido, ayudarla a descansar, porque a lo mejor está cansada, a veces eso te pilla de sorpresa, a lo mejor tiene la vitamina D baja, a lo mejor no duerme, a lo mejor se queda hasta las 5 de la mañana porque tiene un examen varios días y no consigue estudiarlo, y necesita más tiempo. Hay que entrar en todo eso. Es todo un proceso de entrar en la persona con amistad, y por supuesto, claro, yo hablo de cosas técnicas así de este estilo, pero la gracia de Dios, rezar mucho, rezar y ayudar a rezar. Y me decías del victimismo. El victimismo, claro, la única víctima es Jesucristo, lo decía San José María, ¿no? Pero ahí detrás, ¿qué hay? Detrás hay una herida, y hay que llegar a esa herida. Eso sería para otro tema, la verdad, ¿no? Pero hay que llegar a esa herida. ¿Cuál es la herida? ¿Cuál es el eslabón perdido? Muchas veces parte por el lado de la autoestima. Hay que conocer los temperamentos heredados. En la página web con el proyecto Cultivando Humanidad hemos puesto una serie de aspectos ligados al temperamento para tener en cuenta en el acompañamiento espiritual. Les puede ayudar. Mira, la familia efectivamente es el ámbito más importante en la formación de la afectividad y del modo de ser, que se va fijando a lo largo de la infancia y especialmente en la adolescencia y en la preadolescencia. Influye mucho. Uno aprende a querer en grandes aspectos de cómo se han querido sus padres. Uno aprende a querer a Dios muchas veces a querer a Dios como padre, de cómo te ha querido tu propio padre. Claro, y ahí hay cantidad de problemas, desde la ausencia del padre o de la madre o a una presencia negativa, tóxica. ¿Por qué?
ha habido problemas, porque no han sabido cuidarte, porque te han dicho cosas terribles. O sea, el mundo familiar genera una serie de heridas muy grandes. Y lamentablemente hoy en día el mundo familiar está con grandes dificultades, ¿eh? Por el ambiente, por la sociedad en que nos movemos, por las elecciones políticas, etc. Bueno, cuidar la familia es sin duda clave para tener personas seguras, fuertes, con una identidad clara y que sean maduras, que sean felices, que sean felices. Puesto este panorama que es conocido por todos, ¿no? Donde también en la familia puede haber abusos, ya sabes que la mayoría de los abusos ocurren en la instancia familiar, todo eso genera muchos problemas. Puesta esta base no muy halagadora, digamos, ¿qué hacer? Bueno, estamos condicionados por muchas cosas, pero no determinados. Dios nos puede cambiar. Acuérdate de Josepina Vaquita, que fue esclava, vendida, maltratada, le pasó de todo a la pobre. Después la compró el cónsul italiano de Venecia, la llevó a Venecia y allí aprendió a conocer a Dios como el parón en su lengua nativa, como el padre, como el patrón, como el dueño. Y Dios pasó a ser el dueño de su vida y llegó a ser santa. Es decir, estamos condicionados pero no determinados. Más aspectos prácticos, uno concreto, el perdón. Es clave el perdón. Saber perdonar. Saber perdonar a los padres, que lo han hecho lo mejor posible. A lo mejor no sabían. Esto se ha estudiado y es muy interesante. Hay una página web que se llama The Father Effect y hay varios vídeos que, si es que notan que algún problema va por este lado, la recomiendo, es muy útil. Y para ver, claro, ese padre que ha fallado, ¿cómo superar esa situación? Clave, lo primero, perdonar. Perdonar. Y el perdón es una elección. Otro aspecto fundamental, estructurante del mundo afectivo. El perdón no es un sentimiento, es una elección. Yo elijo perdonar. ¿Qué significa? Yo elijo quitarme de encima un montón de emotividad negativa, rabia, ira, vergüenza, que me está maltratando, sentimiento de culpa que me está maltratando, y perdono. Hablo, lo pongo en las manos de Dios, rezo por esa persona y ya está. Aunque a lo mejor a esa persona, que puede ser de la familia, no quiero verla, como una persona del norte, un estudiante de los países nórdicos, que decía que estudiante de medicina se había convertido al cristianismo y había un profesor que la trataba muy mal por ser cristiana. Y ella rezaba siempre por la conversión de este profesor y le decía al Señor, con un poco de vergüenza, Señor, que nos vayamos los dos al cielo, pero que por favor allí no coincidamos. Yo pienso que eso es un perdón bueno, es un perdón adecuado al modo humano, y eso estructura la forma de ser. Primero hay que saber, pienso, qué significa estar bien y qué significa ser feliz. Porque claro, si uno no lo sabe, claro, en el fondo, si uno está mal, es muy difícil estar feliz. Bueno, si uno no tiene fe, en fin, como quieras, pero o sea, no sé si ahora yo estoy, digamos, con un dolor terrible, digamos, ¿estás plenamente feliz? Bueno, algo me falta. Entonces, distinguir, saber qué ocurre, ¿no? Porque esa sensación tuya de felicidad, en el fondo, también es parte de tu emotividad. Estamos influidos, somos una unidad, no podemos separar del todo. Un mundo altamente emotivo no es necesariamente malo. El problema es cuando esa emotividad está mal formada. Esa emotividad no está iluminada por la inteligencia y no busca el bien, que es el objeto propio del amor. El amor, como tal, que surge, es el acto propio de la voluntad, busca el bien, lo bueno. Lo bueno. Si no busca lo bueno, claro, ahí es malo. Por tanto, a esa persona convendrá intentar meterse en el qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Y ahí está si te hace feliz o no. Y ahí entonces puede ser más fácil, pienso, distinguir qué es lo que significa estar bien a lo de estar feliz. Porque uno, después de haber hecho algunas cosas determinadas, puede estar bien. Pero si le preguntas,
estás feliz, siembras una duda interesante. Y siembras, por tanto, la capacidad de distinguir entre estar bien y estar feliz. La felicidad verdadera solo se consigue, como sabes perfectamente, cuando uno se mueve por lo bueno, cuando hace lo bueno, por la virtud. Y la virtud requiere esfuerzo. Cuando eres viciosa o mala, te vas esclavizando. Y eso necesariamente, aunque estés bien, porque es lo que hacen todos, te hace no ser feliz. Bueno, más o menos.